Papá, ¿puedo compartir mi comida con esa niña pobre? Lo que este padre multimillonario hizo después, dejó a todos en el restaurante boquiabiertos. El hambre era tan dolorosa que Molly apenas podía mantenerse en pie. Sus pequeños pies descalzos estaban fríos contra el concreto helado de la acera. Presionó su rostro contra la ventana del restaurante, dejando una marca empañada en el cristal limpio. Dentro había tanto lujo que sus ojos azul claro apenas podían procesarlo. Mesas cubiertas con manteles blancos, cubiertos relucientes, platos humeantes y ese olor. El olor a comida le hacía doler aún más el estómago. En una mesa cerca de la ventana, una niña rubia de su edad comía lentamente, hablando con un hombre bien vestido con traje. Molly observaba cada movimiento del tenedor, cada gesto, tragando saliva con dificultad. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo caliente? No podía recordarlo. La niña dentro del restaurante tenía el cabello dorado que brillaba bajo la luz de las lámparas de araña. Sus ojos azules eran parecidos a los de Molly, pero había algo diferente en ellos. Alegría, seguridad. Cosas que Molly había perdido hacía mucho tiempo. «Papá, hay una niña mirándonos», dijo Ava, señalando discretamente hacia la ventana. Daniel Stevens alzó la vista de su teléfono, molesto por la interrupción. Los sábados eran sus únicos días libres con Ava. Pero aún así, el trabajo nunca se detenía. Era dueño de una de las empresas constructoras más grandes de la ciudad. El dinero no era el problema, el tiempo sí. «Come tu lasaña, Ava», respondió automáticamente, volviendo a escribir en su teléfono. Pero Ava no podía dejar de mirar. Había algo en la niña de la ventana que la inquietaba. Cuando sus ojos se encontraron a través del cristal, Eva vio algo que no sabía cómo nombrar. Tristeza, hambre, soledad. Molly dudó. Luego saludó con timidez. Eva le devolvió el saludo con una amplia sonrisa. «Creo que tiene hambre, papá». Murmuró Daniel sin apartar la vista de la pantalla. El restaurante estaba lleno ese soleado sábado. Familias adineradas almorzaban, reían, celebraban. Los camareros iban de una mesa a la otra. El ruido de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de los cubiertos sobre la porcelana fina. Ava siguió observando a la niña. Estaba demasiado delgada. Su ropa, que alguna vez debió ser blanca, ahora era gris por la suciedad. Pero fueron sus pies descalzos lo que más llamó la atención de Ava. ¿Cómo podía alguien caminar por la calle sin zapatos? «Papá, ¿puedo compartir mi comida con esa niña pobre?». La pregunta hizo que Daniel levantara la cabeza por completo. Miró hacia donde Ava señalaba y vio a la niña pegada a la ventana. Otros clientes en el restaurante empezaron a notar la escena y a murmurar entre ellos. Algunos fruncieron el ceño, claramente molestos. «Ava, cariño, ella no puede entrar aquí», dijo Daniel, volviendo a su teléfono. «Esto es un restaurante». «Pero tiene hambre», insistió Ava con su característica terquedad. «Mira cómo observa la comida». Daniel suspiró. Era su día libre. No quería complicaciones, discusiones ni situaciones incómodas. Solo quería almorzar tranquilamente con su hija e irse a casa. «Mami siempre decía que compartir es bueno», continuó Eva. Las palabras de María resonaron en la mente de Daniel. Su esposa había muerto hacía 2 años en un accidente de coche. Desde entonces, él y Ava habían estado tratando de encontrar una nueva rutina, una nueva forma de vivir. Los sábados siempre salían a almorzar. Era su tradición. «Por favor, papá, solo esta vez». Había algo en la voz de Ava que Daniel reconoció. Era la misma determinación que tenía María cuando quería ayudar a alguien. Los mismos ojos azules llenos de compasión. Daniel volvió a mirar a la niña en la ventana. Seguía allí, inmóvil, como una pequeña y frágil estatua. Sus ojos azules no se apartaban del plato de Ava. «Por favor», repitió Ava. Daniel guardó su teléfono en el bolsillo y llamó al camarero. El hombre se acercó rápidamente. «Esa niña afuera». Daniel vaciló.
Mi hija quiere invitarlas a almorzar con nosotros. El camarero miró hacia la ventana, luego al gerente detrás del mostrador. Varios clientes observaban la situación con curiosidad. El gerente no parecía muy contento, pero asintió con desgana. Por supuesto, señor Stevens, iré a buscarla. El camarero salió por una puerta lateral y regresó unos minutos después con la niña. De cerca, parecía aún más pequeña y vulnerable. Su cabello rubio estaba enmarañado y sucio. Su ropa tenía algunos desgarrones, pero fue el olor lo que Daniel notó primero. Una mezcla de suciedad y miedo. Molly se detuvo en la entrada del restaurante, con los ojos bien abiertos, recorriendo con la mirada el ambiente lujoso. Nunca había estado en un lugar así. La gente bien vestida, las lámparas de araña brillando, el delicioso olor a comida. Todo le parecía un sueño. «Todos me están mirando», susurró al camarero, dando un paso hacia atrás. En efecto, varias personas la observaban con curiosidad, y algunas con evidente desaprobación. Una anciana murmuró algo a su esposo, negando con la cabeza. «Puedes sentarte con nosotros», dijo Ava rápidamente, levantándose de su silla y saludando con la mano. «Yo pediré comida para ti». Daniel notó los murmullos a su alrededor. Decidió actuar. «Ven», dijo, poniéndose de pie y sacando una silla. «Eres nuestra invitada». Las miradas se desviaron. Molly se acercó lentamente, como un animal asustado. Se sentó al borde de la silla, lista para huir en cualquier momento. «¿Y cómo te llamas?», preguntó Ava, emocionada. Ella susurró sin levantar la vista del suelo. «Soy Ava. Y él es mi papá, Daniel». Molly asintió tímidamente. Daniel llamó al camarero. «¿Podría traer otro plato de lasaña, por favor, y un jugo de naranja?» «¿Para mí?», preguntó Molly, al fin levantando la mirada. Sus ojos eran del mismo azul claro que los de Ava, pero con una tristeza que hizo doler el corazón de Daniel. «Para ti», confirmó Daniel. Cuando llegó la comida, Molly miró el plato como si estuviera hecho de oro. Tomó el tenedor con reverencia y probó un pequeño bocado. Sus ojos se agrandaron de placer. Luego comenzó a comer. Demasiado rápido, tragando trozos grandes sin masticar bien, como si alguien pudiera quitarle el plato en cualquier momento. Sus manos protegían la comida de forma instintiva. «¡Guau! Sí que tienes hambre», observó Ava, impresionada. «Puedes tomarte tu tiempo», dijo Daniel con suavidad. «Nadie te va a quitar la comida. Si quieres más, puedo pedir». Molly dejó de comer y lo miró, con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿De verdad? ¿En serio? Volvió a comer, pero un poco más despacio. Daniel observaba en silencio, tratando de adivinar cuándo había sido la última vez que la niña tuvo una comida decente. A juzgar por su aspecto, habían pasado días. «¿Vives por aquí?», preguntó Ava, siempre curiosa. Molly dejó de masticar y bajó la mirada a su plato. «No vivo en ningún lado». «¿Cómo que no?», preguntó Ava. «Avan», interrumpió Daniel con suavidad. «Déjala comer tranquila». Pero Ava seguía fascinada con su nueva amiga. «¿Quieres ver mi dibujo?», preguntó, tomando una servilleta garabateada con lápices de colores. «Es nuestra casa». Molly miró el dibujo con interés genuino. 2 monitos de palitos frente a un cuadrado con un triángulo por techo. «Es bonito», dijo en voz baja. «Tenemos un patio grande y una piscina», continuó Ava. «Y mi cuarto es rosado con unicornios». Molly sonrió por primera vez, desde que había entrado, una sonrisa tímida, pero real. «¿Qué tal un pitre?», preguntó Daniel. «Aquí tienen helado». Los ojos de Molly se iluminaron. «¿Helado?». «2 helados de chocolate», pidió Ava con entusiasmo. Cuando llegó el helado, las 2 niñas comieron juntas, hablando en voz baja. Eva hablaba de su escuela, sus dibujos animados favoritos, sus muñecas. Molly solo escuchaba,
haciendo preguntas de vez en cuando. Daniel observaba la escena con una extraña sensación en el pecho. Hacía mucho que no veía a Ava tan animada y conversadora. Desde la muerte de María, la niña se había vuelto más callada, más reservada. Pero allí, hablando con Molly, volvía a ser la niña alegre que solía ser. ¿Tienes muñecas?, preguntó Ava. Molly negó con la cabeza, sin mostrar tristeza. Era como si nunca hubiera esperado tener juguetes, de todos modos. Yo tengo muchas. Cuando vengas a mi casa puedes jugar con ellas. Daniel sintió un nudo en el estómago. Ava estaba haciendo planes, creando expectativas. Pero ¿cuáles eran las probabilidades de volver a ver a Molly? Después de casi 2 horas, Daniel miró su reloj. El restaurante comenzaba a vaciarse. «Tenemos que irnos, Ava». «¿Ya?», protestó Ava. Pero estaba hablando con Molly. «Ya es tarde». Ava se volvió hacia Molly con tristeza genuina. «Me dio mucho gusto conocerte». «A mí también», dijo Molly, con la voz cargada de emoción. «Muchas gracias por la comida». Las 2 niñas se levantaron. Por un momento se quedaron frente a frente, sin saber cómo despedirse. «Adiós, Molly», dijo Ava, dándole un abrazo espontáneo. Molly le devolvió el abrazo, sujetando a Ava con fuerza, como si quisiera aferrarse a ese momento para siempre. «Adiós, Ava». Molly se volvió hacia Daniel, con los ojos brillando por lágrimas contenidas. «Gracias, Señor. Fue el mejor almuerzo de mi vida». La frase simple golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. El mejor almuerzo de mi vida. Una comida común para él había sido el punto más alto en la vida de una niña. «Fue un placer conocerte, Molly». Ella sonrió una última vez. Les saludó con la mano a ambos, y se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, Molly miró por encima del hombro una última vez, como si quisiera memorizar ese lugar, a esas personas que habían sido amables con ella. Y luego desapareció, perdiéndose entre la multitud de la calle, como si nunca hubiera existido. Ava se quedó pegada a la ventana durante varios minutos, buscando a Molly en la acera llena de gente. «¿La volveremos a ver, papá?». Daniel no sabía qué responder. Niños de la calle aparecían y desaparecían todos los días en la ciudad. Las probabilidades eran bajas. «No lo sé, cariño. Parecía tan solita», dijo Ava, aún mirando a la calle. En el coche, de camino a casa, Ava estuvo callada por un rato. Daniel pensó que ya se había olvidado del encuentro. Pero entonces habló. «Papá, ¿ella tiene casa?». «No lo sé, Ava». «¿Tiene a alguien?». Daniel dudó. ¿Cómo se explica el abandono y la soledad a una niña de 5 años? «Tampoco lo sé». «Parecía tan solita», repitió Ava, pensativa. «Igual que yo cuando mamá se fue». Las palabras de su hija golpearon a Daniel como un rayo. Ava nunca había verbalizado así sus sentimientos sobre la muerte de su madre, y ahora comparaba su propia soledad con la de una niña de la calle. «¿Te sentiste sola cuando mamá murió?», preguntó con suavidad. «A veces, sobre todo por las noches. Incluso contigo, papá, me sentía sola». Daniel sintió que algo se removía en su pecho, una mezcla de culpa, tristeza y algo más que no podía identificar. Se había enfocado tanto en trabajar, en mantener la estabilidad económica, que quizá no había notado la soledad de su propia hija. «Y Molly ni siquiera tiene papá ni mamá», continuaba. «Debe ser mucho peor. Debe serlo». Ella dijo que fue el mejor almuerzo de su vida. «Papá», lo dijo. «Es muy triste, ¿verdad?». Daniel miró a su hija por el espejo retrovisor. Sus ojos azules estaban llenos de una comprensión que parecía demasiado madura para una niña de 5 años. «Sí, es muy triste. Ojalá tuviera una familia como la nuestra». Daniel sintió que algo poderoso se movía dentro de él. No sabía qué era exactamente, pero era fuerte. Como si algo hubiera despertado durante ese almuerzo.
algo que había estado dormido desde la muerte de María. Quizá la tenga, cariño. No conocemos toda su historia. Pero si no la tiene... Ava hizo una pausa. Podríamos ayudarla, ¿verdad, papá? ¿Cómo? No sé... Pero podríamos. Daniel no respondió, pero las palabras de Ava resonaron en su mente durante todo el camino a casa. Cuando llegaron, Ava corrió a su habitación a jugar. Daniel se quedó en la sala, mirando por la ventana. La casa estaba demasiado silenciosa. Siempre lo estaba los fines de semana. Era una mansión grande, con jardines cuidados, piscina, todo lo que el dinero podía comprar. Pero estaba vacía. Le faltaba vida, risas, calor humano. Desde la muerte de María, Daniel se había encerrado. Trabajaba demasiado, salía poco, vivía solo para Ava y su empresa. Había construido una rutina segura y predecible, sin sorpresas ni emociones fuertes. Pero ese almuerzo había resquebrajado algo en esa rutina. La imagen de Molly pegada a la ventana. Sus ojos hambrientos. Su sonrisa tímida al comer el helado. Y sobre todo sus últimas palabras. Fue el mejor almuerzo de mi vida. Daniel se sorprendió preguntándose dónde estaría durmiendo Molly esa noche. Si tenía frío. Si tenía miedo. Si había alguien en el mundo que se preocupara por ella. Y se preguntó qué clase de hombre se había convertido. Que podía cenar en una casa lujosa mientras una niña de la edad de su hija dormía en la calle. Algo fuerte se movía en su interior. No sabía qué era, pero era imposible ignorarlo. Era como si una semilla se hubiese plantado durante ese almuerzo. Una semilla que comenzaba a brotar, aunque aún no supiera qué tipo de árbol crecería de ella. En su habitación, Ava jugaba con sus muñecas, pero sus palabras llegaron hasta la sala. «Te llamas Molly, ¿sí? Y no tienes casa, así que puedes vivir aquí conmigo». Daniel cerró los ojos y sintió que algo fundamental había cambiado. Ese almuerzo realmente lo había cambiado todo. Solo que aún no sabía cómo. Daniel se despertó el domingo pensando en Molly. Había soñado con esos ojos azules cansados toda la noche. En la cocina, mientras preparaba el desayuno, no podía sacar de su cabeza la frase que ella había dicho. Fue el mejor almuerzo de mi vida. Eva bajó las escaleras aún en pijama, con el cabello rubio despeinado. «Buenos días, papá». «Buenos días, cariño. ¿Quieres panqueques?» «Sí, papá. ¿Tú crees que Molly durmió bien anoche?» La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. Dejó de batir la mezcla y miró a su hija. «¿Por qué piensas en eso?» «Lo pensé toda la noche. ¿Dónde durmió? ¿Tenía frío? ¿Alguien la cuidó?» Daniel sirvió los panqueques, pero Eva apenas tocó su comida. «Ella dijo que no vive en ningún lado». «¿Recuerdas?» «Lo recuerdo». «Entonces, ¿dónde duerme?» Daniel suspiró. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años que hay niños que duermen en las calles? «Ava, ¿qué clase de lugares?» «No lo sé con exactitud». Ava se quedó en silencio por un momento, empujando el panqueque por su plato. «Papá, ¿podemos ir a buscarla?» «¿Buscarla dónde, cariño?» «Al restaurante. Tal vez vuelva allí». Daniel dudó. Parte de él también quería saber si Molly estaba bien, pero otra parte temía involucrarse más de lo que ya lo estaba. «Por favor, papá, solo para ver si está bien». Los ojos azules de Ava estaban llenos de preocupación genuina. Era la misma expresión que ponía María cuando se preocupaba por alguien. «Está bien, iremos a echar un vistazo por ahí». El rostro de Ava se iluminó. «¿De verdad?» «De verdad, pero solo para ver si está bien. ¿Entendido?» «Está bien». 1 hora después, estaban en el coche camino al centro. Eva miraba ansiosa por la ventana, buscando a una niña rubia en cada esquina. «¡Allí!», gritó de repente. «¿Es ella?» Daniel miró hacia donde Ava señalaba.
Era una niña, pero tenía el cabello oscuro y era mayor. No es ella, cariño. ¿Y allí? Eva apuntó en otra dirección. Tampoco. Cuando llegaron al restaurante, Daniel estacionó al otro lado de la calle y observaron. Era domingo por la mañana, así que el local estaba cerrado. La calle estaba más tranquila que el día anterior. No está aquí, dijo Ava decepcionada. Caminemos un poco por la zona, sugirió Daniel. Bajaron del coche y comenzaron a caminar. El centro era diferente los fines de semana. Menos tráfico, más personas sin hogar visibles en las esquinas y en los parques. «Papá, mira dónde esas personas», dijo Ava, señalando a un grupo de adultos sentados bajo un toldo. «Las veo. ¿También no tienen casa?» «Parece que no». «¿Por qué algunas personas no tienen casa?» Daniel no sabía cómo responder. ¿Cómo se explican la desigualdad social, la pobreza y el abandono a una niña pequeña? Es complicado, Ava. A veces las cosas se ponen difíciles para algunas personas. Caminaron 2 cuadras más sin encontrar a Molly. Daniel empezó a pensar que no la hallarían. La ciudad era grande, y una niña sola podía estar en cualquier parte. «Busquemos allí», dijo Ava, señalando un callejón lateral. «No, Ava. Volvamos al coche». «¿Y si está allí?» «Los callejones no son lugares seguros. Por favor, solo un vistazo rápido». Daniel dudó. El callejón no parecía peligroso. Era pleno día, y Ava solo se sentiría tranquila si lo comprobaban. «Está bien, pero te quedas justo a mi lado». Entraron al callejón lentamente. Había algunos contenedores de basura y cajas de cartón esparcidas. El olor no era agradable. Daniel estaba a punto de sugerir que regresaran cuando escuchó un ruido. Alguien estaba hurgando en uno de los contenedores. «Papá, ¿hay alguien allí?», susurró Ava. Daniel vio una figura pequeña inclinada sobre la basura, buscando algo. Cabello rubio enmarañado. La misma ropa sucia del día anterior. «Molly», llamó Ava. La niña se giró, sobresaltada, lista para correr. Cuando vio a Daniel y Ava, se detuvo, pero permaneció tensa. «Hola, Molly», dijo Ava, corriendo hacia ella. «Ava, ve más despacio», advirtió Daniel. Molly los miraba con desconfianza. Tenía las manos sucias de basura y olía mal. Había encontrado un pedazo de pan duro que sostenía como un tesoro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó. «Vinimos a buscarte», respondió Ava, emocionada. «Me preocupé por ti». «¿Preocuparte por mí?» «Sí, quería saber si dormiste bien, si no tuviste frío». Molly miró a Ava como si fuera de otro planeta. Nadie se había preocupado por ella antes. Daniel se acercó despacio y se agachó a su nivel. De cerca, pudo ver que estaba aún más sucia que el día anterior. Sus ojos estaban cansados, como si no hubiera dormido bien. «¿Pasaste la noche aquí?», preguntó con suavidad. Molly negó con la cabeza. «No». «¿Dónde dormiste?» «En el parque, bajo una banca». Daniel sintió que se le apretaba el corazón. Una niña de 5 años había dormido al aire libre, sola, en un parque de la ciudad. ¿Tuviste frío? Un poco, pero me cubrí con un periódico. «Molly», dijo Daniel con voz suave pero firme. «¿Quieres venir con nosotros hoy?» Molly dio un paso atrás, desconfiada. «¿A dónde?» «A nuestra casa», respondió rápidamente Ava. «¿Puedes darte un baño, comer comida caliente y jugar con mis muñecas? ¿Por qué harían eso?» La pregunta era simple, pero cargada de desconfianza. Molly había aprendido desde muy pequeña que cuando los adultos ofrecían cosas, normalmente querían algo a cambio. «Porque necesitas ayuda», respondió Daniel con honestidad. «Y porque mi hija se preocupó por ti toda la noche». «De verdad me preocupé», confirmó Ava. «No podía dejar de pensar si estabas bien, si tenías miedo». Molly miró de Daniela a Ava, procesando la información.
Alguien se había preocupado por ella. Alguien había salido a buscarla. «Ustedes no me van a pedir hacer nada malo». «Claro que no», dijo Ava. «Solo queremos ayudarte». Daniel extendió la mano hacia Molly. «Puedes confiar en nosotros. Solo queremos que estés a salvo y comas bien hoy». Molly miró la mano extendida. Luego miró el pedazo de pan duro que tenía en la suya. Después miró a los ojos de Daniel. Había algo en ellos. Reconoció una bondad genuina. «Está bien», dijo en voz baja. Ava gritó de alegría. «Yay, te va a encantar nuestra casa». En el coche, Molly se sentó en el asiento trasero junto a Ava, pero pegada a la puerta, aún lista para huir si era necesario. Ava hablaba sin parar, señalando el vecindario por la ventana, hablando de la escuela, de sus amigas. «Nuestra casa es grande. Tiene una piscina azul y un jardín con flores. Y mi cuarto tiene una cama que parece de princesa». Molly escuchaba todo en un asombro silencioso. Nunca había estado en una casa grande. Cuando llegaron al vecindario residencial, sus ojos se abrieron aún más. Las casas eran enormes, con césped perfecto y autos lujosos en las entradas. «Esa es», dijo Ava, señalando una mansión blanca con jardines impecables. Al entrar en la casa, Molly se quedó en el recibidor atónita. El lugar era más grande que cualquier sitio en el que hubiese vivido. Había escaleras curvas, lámparas de araña brillantes, cuadros en las paredes. «Molly, ¿estás bien?», preguntó Eva. «Es tan grande», susurró Molly. «¿Quieres ver mi cuarto?». «Primero necesita un baño», interrumpió Daniel con suavidad. «Y luego podemos buscarle ropa limpia». Eva llevó a Molly al baño del piso de arriba. Era más grande que cualquier habitación en la que Molly hubiera dormido. La bañera era blanca y reluciente, con grifos dorados. «¿Sabes bañarte sola?», preguntó Ava. «Sí», respondió Molly, aún impresionada por el lujo a su alrededor. «Le pediré a papá que traiga toallas limpias y champú. Quédate mucho rato, ¿sí? Para quitar toda la suciedad». Mientras Molly se bañaba, Daniel buscó ropa que pudiera servirle. Ava tenía algunas prendas pequeñas que podrían funcionar. También preparó una merienda, sándwiches, fruta, leche. 40 minutos después, Molly bajó las escaleras irreconocible. Su cabello rubio brillaba limpio. Su piel rosada olía fresca. Llevaba puesta una camiseta rosada de Eva, un poco grande, pero le quedaba bien. «¡Wow! ¡Te ves hermosa!», exclamó Eva. «Como una princesa», sonrió Molly tímidamente. Hacía tanto tiempo que no se sentía limpia que había olvidado lo bien que se sentía. «Debes tener hambre», dijo Daniel. «Preparé una merienda». En la cocina, Molly comió despacio, saboreando cada bocado. Esta vez no comía con la desesperación que había mostrado en el restaurante. Daniel le había dicho que podía comer cuanto quisiera, así que se permitió relajarse. «Molly», dijo a Eva, sentándose junto a ella, «¿dónde vivías antes?». Molly dejó de masticar y miró su sándwich. «Con mi abuela». «¿Y dónde está ella ahora?». Ella falleció». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Eva guardó silencio por un momento. «¿Y tus padres?». «Mi mamá murió cuando era bebé. Nunca conocí a mi papá». Daniel, que lavaba platos en el fregadero, se detuvo para escuchar. La historia de Molly comenzaba a desplegarse. «Entonces, ¿vivías sola con tu abuela?». «Sí, teníamos una casita, pero era nuestra. Ella me cuidaba, me contaba cuentos, cocinaba». La voz de Molly se volvió nostálgica. «¿Era una buena casita?», preguntó Eva. «Lo era. No era grande ni bonita como esta, pero era nuestra. Tenía mi propia cama y algunos peluches que mi abuela me hacía». «¿Qué pasó?». «Mi abuela se enfermó. Muy enferma. Tuvo que ir al hospital. Yo me quedé en casa sola, esperando que volviera, pero nunca volvió». Daniel se volvió para mirar a Molly.
Ella contaba la historia con una frialdad inquietante, como si fuera normal que una niña de 5 años pasara por eso. Y después de que mi abuela murió, me quedé bolas en la casa. No sabía qué hacer. No había comida ni dinero. No conocía a nadie. ¿Y entonces qué hiciste?, preguntó Ava, absorta en la historia. Algunas personas vinieron a la casa. Dijeron que no podía quedarme allí sola, que la casa ya no era mía, que tenía que irme. Pero ¿a dónde se suponía que debías ir? No lo sabía, así que empecé a caminar. Salí de la casa y caminé por la ciudad. Dormí bajo un puente la primera noche. Estaba tan asustada. Daniel cerró los ojos, imaginando a una niña pequeña sola bajo un puente. Luego encontré unas cajas de cartón detrás de una tienda. Hice una especie de casita con ellas. Dormía allí cuando no llovía. Y cuando llovía, me mojaba o intentaba encontrar algún lugar cubierto. Una vez dormí dentro de un autobús abandonado. ¿Y la comida? ¿Cómo la conseguías? A veces la encontraba en los basureros, pedazos de pan, fruta que no estaba tan mala. Una vez una señora me dio una galleta. ¿No tenías miedo? Tenía mucho miedo, sobre todo por las noches. Cerraba los ojos y fingía que estaba en mi camita con mi abuela contándome un cuento. Molly dejó de hablar y tomó un sorbo de leche. Una noche hizo mucho frío. Mucho frío. Estaba en una caja, pero el viento pasaba por todos lados. Pensé que me iba a morir congelada. «¡Guau!», susurró Ava. Tiritaba toda la noche, llorando. Pensé, voy a morir aquí sola, como mi abuela. Pero cuando salió el sol, todavía estaba viva. Y entonces pensé, si sobreviví esta noche, puedo sobrevivir otras. Daniel se acercó y se sentó en la mesa, con el corazón pesado por cada palabra de Molly. ¿Cuánto tiempo has vivido así? No lo sé con certeza, unos meses. Perdí la cuenta de los días. Y ayer, cuando me encontraron en el restaurante, tenía tanta hambre. Habían pasado 2 días desde que encontré algo que no fueran unas migas. Los vi comiendo y pensé lo bueno que sería volver a comer comida caliente. ¿Y ahora estás mejor?, preguntó Ava. Molly sonrió por primera vez en toda la conversación. Mucho mejor. Gracias por ayudarme. Daniel miró a Molly, limpia, alimentada, a salvo en su casa, y sintió que algo profundo se agitaba en su pecho. Esa niña no necesitaba lujos, no necesitaba mansiones ni autos caros. Necesitaba algo mucho más simple y mucho más importante. Necesitaba personas. Personas que se preocuparan si tenía frío, hambre, miedo. Necesitaba a alguien que le contara cuentos antes de dormir, que se preocupara si no aparecía, que se alegrara cuando sonreía. Necesitaba una familia. Molly, dijo suavemente, ¿te gustaría quedarte aquí esta noche? ¿Dormir en una cama de verdad y desayunar mañana? Molly lo miró con esperanza mezclada con desconfianza. ¿De verdad puedo? Claro que sí, respondió Ava antes de que Daniel pudiera hablar. Puedes dormir en mi cuarto. Tengo una cama extra. ¿Estás seguro?, preguntó Molly, mirando a Daniel. Estoy seguro. Y en ese momento, Daniel supo que algo había cambiado para siempre. No era solo una noche de caridad. Era el inicio de algo más grande. Algo que aún no podía nombrar, pero que sentía crecer en su interior. La niña no necesitaba lujo. Necesitaba personas. Y tal vez, solo tal vez, ellos también la necesitaban a ella. En la primera mañana de Molly en la casa, Daniel se despertó con un sonido que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Risas de niños. No una, sino 2 voces entrelazadas en carcajadas puras y alegres. Bajó y encontró a Ava y Molly en la sala, sentadas en el suelo rodeadas de muñecas, bloques y lápices de colores esparcidos por todas partes. Era un caos colorido y ruidoso.
Exactamente lo opuesto al silencio organizado que había dominado la casa en los últimos 2 años. «Buenos días, niñas», dijo Daniel, deteniéndose en la puerta de la sala. «Buenos días, papá», gritó Ava sin apartar la vista de los juguetes. Molly nunca había jugado con muñecas de verdad. «¿Es cierto?», preguntó Daniel acercándose. Molly asintió, un poco avergonzada, pero sus ojos brillaban. «Mi abuela me hacía muñecas de trapo, pero nunca tuve muñecas como estas», dijo, sosteniendo una muñeca rubia con vestido azul. «Es muy bonita. Puedes quedártela», dijo Ava con generosidad. «Tengo muchas». «¿De verdad?» «De verdad. Ya eres mi amiga, así que puedes tener todos los juguetes que quieras». Daniel observaba la interacción con una sonrisa. Ava había encontrado una compañera, y Molly había encontrado a alguien que la trataba como a una igual. Era mágico de ver. «¿Qué tal si desayunamos?», sugirió. Las dos corrieron a la cocina, aún charlando emocionadas. Durante el desayuno, Daniel notó cuánto había cambiado Molly en solo una noche. Su cabello rubio brillaba limpio, su piel rosada se veía saludable, y lo más importante, había una luz en sus ojos azules. «Molly, ¿te gustan los panqueques?», preguntó Ava. «Nunca los he probado», admitió Molly. «¿Nunca?». Eva abrió los ojos. «Papá, haz panqueques para Molly». «Por supuesto», sonrió Daniel. «Con sirope de chocolate». «¿Qué es sirope de chocolate?», preguntó Molly. Ava casi se cae de la silla. «¿Nunca has probado sirope de chocolate? ¡Guau! Te has perdido tantas cosas ricas en la vida». Cuando Daniel sirvió los panqueques con sirope, Molly los probó despacio, con cuidado. Sus ojos se agrandaron de placer. «Esto está riquísimo», dijo, sonriendo. «Te lo dije». Ava aplaudió. «Y puedes comer panqueques todos los domingos, igual que yo». La frase casual de Eva creó un momento de silencio. «¿Todos los domingos?» implicaba una permanencia futura. Molly miró a Daniel con una pregunta silenciosa en los ojos. «Come despacio», dijo Daniel con suavidad, sin responder directamente a la pregunta implícita. «Tenemos todo el día». Después del desayuno, las niñas volvieron a la sala. Daniel intentó trabajar en su oficina, pero el sonido de las risas y la conversación lo distraía constantemente. No de forma molesta. Al contrario, era como si la casa hubiera despertado de un sueño profundo. «Juguemos a ta familia», escuchó decir a Ava. «¿Cómo se juega eso?» «Es fácil. Tú eres la hermana mayor, yo la menor, y mi muñeca grande es la mamá». «¿Y el papá?» «El papá está en el trabajo», respondió Ava automáticamente. Así era en la vida real. Así era en el juego. Daniel sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas veces había jugado Ava sola mientras él trabajaba? ¿Cuántas conversaciones se había perdido por estar enfocado en el negocio? «Solo que en nuestra familia tú tienes tu propio cuarto», continuó Ava. «Con una cama de princesa y todo. ¿De verdad?» «De verdad. Y vas a la escuela conmigo y jugamos juntas todos los días». Daniel dejó de escribir. Eva estaba construyendo un futuro para Molly sin siquiera darse cuenta. En su mente, Molly ya se sentía parte de la familia. «Y nunca más estaremos solas», añadió Ava en voz baja. «Porque ahora somos dos». La frase golpeó a Daniel como un puñetazo. Ava se había sentido sola todos esos años, incluso con él presente. Necesitaba una compañera, alguien de su edad con quien compartir secretos, juegos y sueños. Salió de su oficina y encontró a las dos niñas creando una elaborada ciudad de bloques en medio de la sala. Ava explicaba dónde estarían la escuela, el parque y la heladería. Molly escuchaba fascinada, añadiendo sus propias ideas. «Esta será nuestra casa», dijo Ava, señalando un conjunto de bloques. «Es lo bastante grande para toda la familia». «¿Puedo hacer un jardín?», preguntó Molly. «Mi abuela siempre soñó con tener un jardín grande».
Claro. Vamos a hacer el jardín más bonito del mundo. Daniel se sentó en el sillón y observó. Las dos trabajaban juntas con naturalidad, como si fueran hermanas desde hace años. Molly había perdido su timidez inicial y ahora reía abiertamente. Hacía sugerencias. Inventaba historias para los muñecos que habitaban la ciudad de bloques. «Y aquí», dijo Ava, colocando dos figuras pequeñas una junto a la otra. «Están las dos hermanas que nunca se separan». «Hermanas», repitió Molly con cuidado. «Sí. ¿Quieres ser mi hermana?» Lidalpiroa y Lasva. Gallaba, con los ojos brillando. «Siempre quise tener una hermana». «Pues ahora ya tienes una». Las dos se abrazaron espontáneamente. Daniel sintió que los ojos se le llenaban. Era imposible no emocionarse con la pureza de ese momento. Por la tarde, mientras el sol se colaba por las grandes ventanas del salón, las niñas sacaron papeles y lápices de colores. Se sentaron en el suelo, a ambos lados de una mesita baja, y comenzaron a dibujar. «¿Qué vas a dibujar?», preguntó Daniel. «Es una sorpresa», dijo Ava, cubriendo su hoja con las manos. «No puedes mirar», añadió Molly, imitando a Ava. Dibujaron en silencio, concentradas, durante casi una hora. De vez en cuando susurraban entre ellas, planeando detalles, eligiendo colores. Daniel fingía leer un libro, pero en realidad las observaba trabajar juntas. Molly había aprendido rápidamente los códigos de la amistad con Ava. Compartía los lápices sin que se lo pidieran. Esperaba su turno, daba su opinión solo cuando se lo preguntaban. Era como si tuviera un instinto natural para convivir, desarrollado tras años de arreglársela sola. «Listo», anunció finalmente Ava. «¿Podemos mostrarte?», preguntó Molly. «Claro que sí», dijo Daniel, acercándose. Las dos giraron el papel hacia él. Era un dibujo sencillo, hecho con trazos infantiles, pero transmitía un mensaje poderoso. Dos figuras de palitos, una con cabello amarillo, Eva, y otra con el cabello un poco más corto, Molly, se tomaban de la mano en el centro del papel. A su alrededor había flores coloridas, un sol sonriente y nubes esponjosas. En la parte inferior, con letras torcidas pero cuidadosas, estaba escrito: «Mejores amigas por siempre». «Es hermoso», dijo Daniel, conmovido de verdad. «Molly lo escribió», dijo Ava, orgullosa. «Escribe muy bien». «Mi abuela me enseñó», explicó Molly. «Decía que saber escribir era importante». «¿Puedo ponerlo en el refrigerador?», preguntó Ava. «Por supuesto», respondió Daniel. Los tres fueron a la cocina. Eva colocó el dibujo en el refrigerador con un imán en forma de corazón. Las dos niñas se apartaron para admirar su obra, satisfechas con el resultado. «Ahora todos los que vengan sabrán que somos mejores amigas», dijo Ava. «Por siempre», completó Molly. Daniel miró el dibujo en la nevera. Era simple, infantil, hecho con lápices de colores baratos, pero lo decía todo. Hablaba de amistad, de pertenencia, de esperanza. Hablaba de dos niñas que habían encontrado en la otra exactamente lo que necesitaban. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran de tristeza, sino de una emoción profunda e inexplicable. Era como si algo dentro de él se hubiese curado con solo ver ese dibujo. «Señor». «Papá, ¿estás llorando?», preguntó Ava preocupada. «No», mintió Daniel, limpiándose los ojos. «Son alergias». «Las alergias no hacen llorar», dijo Molly, observándolo con atención. «A veces sí», improvisó Daniel. Las niñas se miraron entre ellas, claramente sin creerle, pero no insistieron. Al final de la tarde, mientras las dos jugaban en el jardín, Daniel las observaba desde la ventana de la cocina. Ava le mostraba a Molly cómo funcionaba el columpio, cómo saltar la cuerda, cómo plantar semillas en el cantero. Molly absorbía todo con fascinación. Para ella, ese jardín era un parque de diversiones. La piscina, incluso vacía, era una maravilla.
La gran casa, con sus habitaciones amplias y cómodas, era un palacio. Pero lo que más impresionaba a Daniel era ver cómo interactuaban las dos. Eva había encontrado a alguien que la admiraba, que se reía con sus chistes, que quería hacer todo lo que ella hacía. Molly había encontrado a alguien que la aceptaba por completo, que compartía todo con generosidad, que la trataba como a una igual. «Molly, ¿sabes nadar?», preguntó Eva, señalando la piscina. «No, nunca he estado en una piscina». «Yo te enseñaré en verano», prometió Ava. «Es muy divertido». Otra vez, la promesa de un futuro. Eva ya estaba planeando el verano con Molly, como si fuera obvio que estaría allí. Daniel se dio cuenta de que había dejado de preguntarse, ¿y ahora qué? ¿O qué vamos a hacer con ella? Sin darse cuenta, había comenzado a aceptar la presencia de Molly como algo natural, como si siempre hubiera sido parte de la familia. Cuando anocheció, las niñas entraron para cenar. Daniel había preparado pasta, nada demasiado elaborado, pero suficiente. Molly comió despacio, saboreando cada bocado, aún sin acostumbrarse del todo a la idea de que siempre habría suficiente comida. «Molly, ¿te gustan los cuentos?», preguntó Ava. «Sí, mi abuela solía contarme cuentos antes de dormir». «¿Qué clase de cuentos?». «Sobre princesas, animales que hablaban, lugares mágicos». Los ojos de Molly se iluminaron con el recuerdo. Ella inventaba cuentos solo para mí. «¿Papá también cuenta cuentos?», dijo Ava. «¿Verdad, papá?». Daniel dejó de comer. Hacía mucho tiempo que no le contaba un cuento a Ava. Desde la muerte de María había perdido esa costumbre. «A veces», respondió evasivo. «Puedes contar uno para las 2 esta noche», sugirió Ava emocionada. «¿Puedes?», preguntó Molly con esperanza. Daniel miró esos 2 pares de ojos azules fijos en él, llenos de expectativa. ¿Cómo podría decir que no? «Claro», se escuchó decir. Después de cenar, los 3 subieron al cuarto de Ava. Daniel había preparado una cama extra para Molly, pero las 2 insistieron en dormir juntas, como verdaderas hermanas. Daniel se sentó en la silla junto a la cama y miró a las 2 niñas bajo las sábanas, esperando el cuento. Por un momento no supo qué decir. Pero entonces las palabras comenzaron a fluir con naturalidad. «Érase una vez 2 princesas que vivían en reinos lejanos», comenzó. «Una tenía el cabello dorado como el sol, y la otra también tenía cabello dorado, pero brillaba como las estrellas. Las niñas escuchaban con atención, hacían preguntas de vez en cuando, reían con las partes graciosas. Daniel se sorprendió de su propia capacidad para inventar, para crear un mundo mágico donde 2 princesas se hacían mejores amigas y vivían aventuras increíbles. Cuando terminó el cuento, Ava y Molly estaban casi dormidas. «Fue el mejor cuento que he escuchado», susurró Molly. «¿Contarás otro mañana?», preguntó Ava. «Mañana», prometió Daniel. Besó a ambas en la frente y apagó la luz. En el pasillo se detuvo un momento, escuchando las voces suaves que venían del cuarto. «Ava», susurró Molly. «¿Qué pasa?». «Gracias por ser mi amiga. Gracias por ser mi hermana para siempre». «Para siempre». Daniel bajó las escaleras, con el corazón lleno de emoción. La casa era diferente, no solo porque había una niña más, sino porque una nueva vida circulaba por las habitaciones. Durante los últimos 2 años, desde la muerte de María, la casa se había convertido en un mausoleo silencioso. Él y Ava vivían allí, pero no lo habitaban de verdad. Era un lugar para dormir, comer, existir, pero no para vivir. Ahora, con Molly allí, todo había cambiado. Había juguetes esparcidos por las habitaciones, risas que resonaban en las paredes, conversaciones animadas durante las comidas. La casa respiraba otra vez. Daniel fue a la cocina a buscar un vaso de agua, y sus ojos se detuvieron en el dibujo pegado al refrigerador. Mejores amigas por siempre. 2 figuras simples tomadas de la mano, rodeadas de flores y sonrisas. Era solo un dibujo infantil.
Lápiz de colores sobre papel. Nada sofisticado, ni valioso artísticamente. Pero para Daniel, en ese momento, era lo más hermoso que había visto en años. Decía todo sobre la esperanza, sobre los nuevos comienzos, sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Hablaba de dos niñas que habían encontrado en la otra exactamente lo que necesitaban para ser felices. Y tal vez, solo tal vez, hablaba de un hombre que estaba aprendiendo a ser padre de nuevo, a abrir su corazón a lo inesperado, a dejar que la vida volviera a entrar en su hogar. Daniel sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Era algo simple, pero lo decía todo. Arriba, las dos niñas dormían, abrazadas, soñando con aventuras de princesas y jardines mágicos. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa de Daniel Stevens no solo albergaba personas. Albergaba una familia que había nacido de la manera más improbable posible, pero que ahora se sentía tan natural como respirar. La casa respiraba, y Daniel también. Era lunes por la mañana, y Daniel debería haber estado en su oficina hacía 2 horas. Su teléfono había sonado 15 veces. Llamadas de su secretaria, de sus socios, de clientes importantes, pero no contestó. Por primera vez en años, el trabajo podía esperar. En la sala, Eva y Molly estaban sentadas en el suelo, rodeadas de bloques de colores. Habían empezado a construir lo que parecía un castillo, pero se asemejaba más a una montaña desordenada de piezas. «Esto no funciona», se quejó Ava viendo cómo su torre colapsaba por tercera vez. «Quizá necesita una base más fuerte», sugirió Molly, intentando ayudar. Daniel las observaba desde el sillón, dividido entre el deseo de ayudar y la costumbre de solo mirar. Siempre había sido así. Él proveía, compraba juguetes, pagaba niñeras, pero rara vez se sentaba en el suelo a jugar realmente. «Papá», lo llamó Ava, frustrada con otra torre caída. «¿Sabes cómo construir un castillo?» «Sí», respondió Daniel automáticamente. «Entonces, ven a ayudar». Él dudó. Estaba en traje, listo para irse al trabajo. El suelo estaba cubierto de bloques esparcidos. No era precisamente el entorno para un empresario serio. «¿Vamos, papá?», insistió Ava. «No podemos solas». Molly lo miró con expectativa. Sus ojos azules tenían esa expresión de quien no quiere pedir nada, pero espera mucho. «Por favor». Eva puso esa cara que siempre funcionaba. Daniel miró su reloj. Otra reunión perdida. Otro contrato que tendría que posponerse. Pero cuando miró a las dos niñas en el suelo, rodeadas de bloques de colores, algo dentro de él cedió. «Está bien», dijo, quitándose el saco y aflojándose la corbata. «¡Yay!», gritó Ava. Daniel se arrodilló en el suelo y luego se sentó por completo. La alfombra era suave y cálida por el sol que entraba por la ventana. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado en el suelo? «Primero necesitamos hacer una base sólida», dijo, empezando a colocar los bloques grandes. «Así». «¡Guau! Sí que sabes», dijo Molly, impresionada. Daniel sonrió. Hacía mucho que nadie se impresionaba por algo que él hiciera en el trabajo. Todo era esperado, profesional, serio. Aquí, construyendo un castillo de bloques, podía ser sorprendente. «Bien, ahora pueden empezar a levantar las paredes», instruyó. Una fila a la vez. Los 3 pares de manos trabajaban juntos, eligiendo colores, encajando piezas, discutiendo dónde iría cada torre. Daniel se encontró realmente concentrado en la construcción, olvidando por completo los problemas de la oficina. «Esta puede ser la habitación de la princesa», dijo Ava, señalando una de las torres. «Y aquí está el jardín», añadió Molly, creando un espacio verde con bloques de ese color. «Necesita un puente», observó Daniel, «para conectar las 2 torres». «Buena idea», dijeron ambas al unísono.
Comenzó a construir un puente elaborado utilizando técnicas de ingeniería que había aprendido en la universidad décadas atrás. Las niñas lo miraban fascinadas mientras él creaba arcos y soportes con simples bloques. ¿Cómo sabes hacer eso?, preguntó Molly. Estudié para construir cosas grandes, explicó Daniel. Edificios, casas, puentes reales. ¿Construyes casas de verdad? Molly abrió los ojos de asombro. Sí. Eso es genial. Podrías construir una casa para mí. Las palabras de Molly quedaron suspendidas en el aire. Daniel dejó de construir por un momento. Una casa para ella. Un lugar propio, permanente, seguro. Quizá algún día, dijo suavemente. Continuaron construyendo en un silencio cómodo. Daniel se dio cuenta de lo relajante que era aquello. No había presión, ni fechas límite, ni decisiones importantes. Solo 3 personas creando algo juntas, sin otro objetivo que divertirse. «Listo», anunció Ava cuando terminaron la estructura principal. «Ahora necesita gente viviendo dentro». Corrió a buscar figuritas pequeñas y comenzó a distribuirlas por el castillo. Daniel observaba cómo creaba toda una historia para cada personaje, dándoles nombres, personalidades, relaciones. «Este es el rey», dijo Ava, colocando una figura en la torre principal. «Es muy bueno y cuida bien del reino». «Y esta es la reina», añadió Molly, eligiendo una figura rubia. «Ella ayuda al rey a tomar decisiones importantes». Daniel notó que Molly había elegido figuras que formaban una familia tradicional. Padre, madre, hijos, lo que siempre había deseado. «Y estas son las princesas», continuó Ava, colocando 2 figuritas pequeñas. «Son hermanas y mejores amigas». «¿Hermanas de verdad?», preguntó Molly. «¿De verdad, de verdad?» Una nació en la familia, la otra fue adoptada, pero ahora son hermanas para siempre. Daniel sintió un nudo en el pecho. Eva estaba creando, sin darse cuenta, la historia que quería vivir. «¿Y qué hacen las princesas?», preguntó uniéndose al juego. «Viven aventuras», respondió Ava, emocionada. «Sí, salvan animales, ayudan a la gente del reino, descubren tesoros y estudian mucho para ser muy listas», añadió Molly. «Y nunca están solas porque siempre se tienen la una a la otra», completó Ava. Daniel tomó la figura del rey y habló con una voz profunda y solemne. «Mis queridas princesas, ustedes son el tesoro más valioso del reino». Las niñas rieron a carcajadas. «Hazlo otra vez, papá», rogó Ava. «Haz voces diferentes». Daniel levantó la figura de la reina y cambió a una voz aguda. «Princesas, ¿tomamos el té en el jardín?» «¡Vamos!», respondieron las figuras de las princesas, con Daniel imitando voces de niñas. Durante casi 1 hora, los 3 crearon diálogos elaborados entre los personajes. Daniel se sorprendía de su propia creatividad, inventando aventuras, conflictos y soluciones. Las niñas reían con sus imitaciones y proponían nuevos giros para las historias. Durante una de las aventuras, Molly movía a su princesa cuando su mano rozó la de Daniel. Instintivamente se retiró, como siempre hacía al tocar accidentalmente a un adulto. Pero Daniel no movió la suya. Se quedó quieto, dejándola decidir. Molly lo miró, sorprendida. Luego, lentamente, colocó su pequeña mano sobre la de él. Daniel cerró suavemente sus dedos alrededor de esa mano cálida y pequeña. Fue un gesto simple, inocente, pero cargado de significado. Era confianza. Era aceptación. Era el inicio de un vínculo que aún no tenía nombre. «Tus manos son grandes», dijo Molly en voz baja. «Y las tuyas pequeñas», respondió Daniel sonriendo. «Mi abuela solía decir que las manos grandes son para proteger a las pequeñas». «Tu abuela era una mujer sabia». Ava observó la escena y, sin decir palabra, colocó su mano sobre las de ambos. Los 3 se quedaron así,
conectados por un gesto simple pero profundo. Ahora sí somos una familia de verdad, dijo Ava con naturalidad. Daniel sintió que algo se removía en su interior. Allí, sentado en el suelo de la sala, con el traje arrugado y la corbata floja, sosteniendo las manos de dos niñas, ya no era el empresario Daniel Stevens. Ya no era el CEO de una constructora. Ya no era el viudo que temía volver a encariñarse. Era simplemente un padre. El padre de una niña que siempre había tenido. Y el padre de otra que había llegado de forma inesperada. Pero que ahora se sentía tan natural como respirar. ¿Seguimos jugando?, preguntó Molly. Claro, respondió Daniel sin soltar su mano. Siguieron creando aventuras para las figuras. Pero ahora había algo distinto en el aire. Una conexión nueva, más fuerte. Daniel se permitió hacer el tonto, poner voces graciosas, inventar situaciones absurdas que hacían a las niñas reír sin parar. Cuando el teléfono sonó por 20ª vez, Daniel miró la pantalla y simplemente apagó el dispositivo. ¿No vas a contestar, papá?, preguntó Ava, sorprendida. Hoy no, dijo Daniel. Hoy estoy jugando con mis niñas. Molly sonrió al oír mis niñas. Por primera vez en su vida, alguien la incluía así, como si realmente perteneciera a un lugar. Podemos construir toda una ciudad, sugirió emocionada. Gran idea, asintió Daniel. Pero primero, ¿qué tal una merienda? Construir ciudades da hambre. En la cocina, Daniel preparó sándwiches para los tres. Ava hablaba sin parar sobre los próximos proyectos de bloques, mientras Molly comía en silencio, pero con una sonrisa constante en el rostro. Papá, dijo Ava de pronto, hoy estás diferente. ¿Diferente cómo? Más como un papá, Daniel rió. Siempre he sido tu papá, Ava. Lo sé, pero hoy eres un papá de verdad. Juegas, haces voces, nos tomas de la mano. Daniel miró a las dos niñas. Ava tenía razón. Estaba siendo un papá de verdad. No solo proveedor, protector o tutor. Estaba presente, involucrado, conectado. ¿Les gustó el papá juguetón?, preguntó. Nos encantó, respondieron las dos al unísono. Entonces lo verán más seguido, prometió Daniel. Y mientras regresaban a la sala para seguir construyendo mundos imaginarios con bloques de colores, Daniel supo que algo fundamental había cambiado también dentro de él. Había redescubierto no solo cómo ser padre, sino cómo ser feliz siéndolo. Allí, sentado en el suelo, lejos de trajes y reuniones, Daniel había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. La alegría simple de estar presente en la vida de quienes amaba. Ya no era un empresario. Era un padre. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente. Estaba por llegar la hora de dormir cuando Molly recordó algo importante. Estaba sentada en la cama de Ava, con un pijama prestado que le quedaba un poco grande, su cabello aún húmedo del baño. Olvidé mostrarte algo, dijo en voz baja. ¿Qué cosa?, preguntó Ava, curiosa. Molly se levantó y fue hacia la pequeña mochila raída que Daniel había traído del refugio donde la habían encontrado. Era prácticamente todo lo que tenía en el mundo. Rebuscó con cuidado entre la ropa y sacó algo pequeño y rectangular. Es una foto de mi abuela, dijo, volviendo a la cama. Daniel, que acomodaba las sábanas, se acercó. Molly sostenía una fotografía antigua, amarillenta y con bordes desgastados. En ella, una mujer de cabello canoso sonreía dulcemente a la cámara, con unos ojos amables y un rostro sereno. «Es bonita», dijo Ava. «Parece muy buena». «Era la mejor persona del mundo», respondió Molly, acariciando la imagen. «Me cuidaba, me cocinaba cosas ricas, me contaba cuentos». Daniel tomó la foto para verla mejor, y su corazón casi se detuvo. Ese rostro le resultaba demasiado familiar. «¿Cómo se llamaba tu abuela?», preguntó, con voz tensa. «Margaret», respondió Molly. «Margaret Wilson».
Daniel se dejó caer en la silla junto a la cama. Margaret Wilson. ¿Cómo no lo había notado antes? Claro, Molly nunca había dicho el apellido completo. «¿Papá? ¿Estás bien?», preguntó Eva, notando su expresión. Daniel miró de nuevo la foto, luego a Molly. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. «Molly», dijo con cuidado, «¿tu abuela dónde trabajaba?» «Limpiaba oficinas por la noche, salía cuando yo ya dormía y volvía temprano para hacerme el desayuno». «¿Sabes en qué edificio?» «En uno grande, en el centro». Siempre decía que era un edificio importante, con gente importante. Daniel cerró los ojos. «Margaret Wilson trabajaba en mi empresa», dijo por fin. «¿Qué?», preguntó Molly, asombrada. «Tu abuela trabajó muchos años conmigo. Era la encargada de limpiar el edificio. ¿Conocías a mi abuela?» «La conocí», confirmó Daniel con emoción. «Era una mujer honorable, la más honorable que he conocido». Los recuerdos regresaron. Margaret Wilson, puntual, sonriente, respetuosa. Llegaba a las 9 p.m. y trabajaba hasta las 5 p.m. Omanji lo limpiaba todo a la perfección. Saludaba con amabilidad, nunca se quejaba. Hacía su trabajo con dignidad. Siempre hablaba de su nieta, continuó Daniel. Decía que eras la luz de su vida. Hablaba de mí. Sí, con orgullo. Me contaba lo lista que eras, lo mucho que te gustaba aprender, lo educada que eras. Molly sonrió, con los ojos brillando. A ella también le gustabas. Siempre decía que la gente en la oficina era elegante e importante. Daniel sintió culpa. Para Margaret, ellos eran superiores, lejanos. Siempre los veía desde abajo. Una vez, dijo Molly, llegó feliz porque un hombre importante le dijo, «Gracias». Contó esa historia durante semanas. A Daniel se le apretó el corazón. Un simple gracias fue motivo de alegría durante semanas. ¿Cómo había sido tan ciego con quienes trabajaban para él? ¿Recuerdas quién era ese hombre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, Dash que era el dueño de todo, pero que era educado. A diferencia de los demás jefes. Daniel recordó ese día. Había trabajado tarde. Margaret limpiaba la sala contigua. Ella sostuvo la puerta para él, y él dijo, «Gracias, Margaret». Un gesto automático para él. Pero para ella, fue humanidad, reconocimiento, respeto. «Se enfermó al final», dijo Molly. «Ya no pudo trabajar. Se quedó en casa. Cada vez más débil». «Recuerdo cuando dejó de venir», dijo Daniel. «Pregunté por ella y me dijeron que había renunciado por motivos personales. No quería que nadie supiera que estaba enferma. Tenía miedo de ser una molestia». Daniel cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa. Margaret había trabajado para él durante años, siempre fiel, siempre dedicada, y cuando más lo necesitaba, cuando estaba enferma y cuidaba sola de una nieta pequeña, él ni siquiera se molestó en averiguar qué le pasaba. «Murió sola en el hospital», continuó Molly. «Yo quería quedarme con ella, pero dijeron que los niños no podían entrar. Me mandó un mensaje diciendo que me amaba y que yo era una niña muy especial. Y después de eso, me quedé sola en Nilla. No sabía qué hacer. No conocía a nadie a quien pedirle ayuda». Daniel miró a Molly, la nieta de la mujer más digna que jamás había conocido. Una niña que había sufrido tanto por su propia negligencia. «Molly», dijo, con la voz entrecortada. «Lo siento mucho. De verdad, lo siento». «¿Por qué?». «Porque debí haber cuidado mejor de tu abuela. Debí preguntar por ella cuando dejó de trabajar. Debí saber que estaba enferma, que tú estabas sola. Pero tú no lo sabías», respondió Molly con sencillez. «Debí saberlo. Era mi responsabilidad.
Eva escuchaba en silencio, intentando comprender toda la complejidad de lo que se decía. Su padre conocía a la abuela de Molly. Estaban conectados desde mucho antes de lo que imaginaban. Tu abuela hablaba mucho de ti, continuó Daniel. Decía que era su razón de vivir, que trabajaba tan duro para darte una buena vida. Y lo hizo, dijo Molly, sonriendo entre lágrimas. Me enseñó a leer, a escribir, a ser educada. Me contaba cuentos hermosos, me hacía sentir querida. Te amaba mucho. Y yo la amaba a ella. Daniel miró la foto en manos de Molly. Margaret Wilson, con su sonrisa suave y ojos bondadosos. La mujer que limpiaba su oficina cada noche, que criaba sola a su nieta. La mujer que él había visto cientos de veces, pero nunca realmente mirado. Es curioso, dijo. ¿Cómo funciona la vida? ¿Qué quieres decir? La nieta de la mujer más digna que he conocido. Está ahora en mi casa, cuidada por mí. ¿Crees que mi abuela hizo que esto pasara?, preguntó Molly. Daniel la miró. Los mismos ojos azules de Margaret, la misma dignidad silenciosa, la misma capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. Creo que sí, respondió con sinceridad. Creo que tu abuela te está cuidando desde el cielo y te envió a buscarme. Quizás es la forma que tiene la vida de darme una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué? Daniel dudó. ¿Cómo explicarle a una niña que había sido negligente? ¿Qué había fallado en cuidar a quienes dependían de él? Para hacer las cosas bien esta vez, dijo al fin. Molly sonrió y le tendió la foto. ¿Quieres quedártela esta noche? Para recordar a mi abuela. Daniel la tomó con cuidado, como si fuese el objeto más valioso del mundo. Gracias, Molly, la cuidaré muy bien. Lo sé. Eva habló por fin. Entonces, Molly siempre fue como parte de nuestra familia. Por su abuela. De algún modo. Sí, respondió Daniel. ¡Qué genial! Es como si fuera el destino. Daniel volvió a mirar la foto de Margaret, luego a Molly. Era como si la vida le devolviera aquello que él alguna vez ignoró. Margaret había trabajado para él durante años. Siempre invisible, siempre descuidada. Ahora, su nieta estaba ahí, necesitando el mismo cuidado que él había fallado en darle a ella. Era una segunda oportunidad, una forma de reparar lo que había hecho mal. De honrar la memoria de una buena mujer cuidando lo que más amaba en el mundo. Molly, dijo suavemente, tu abuela estaría muy orgullosa de ver lo valiente y fuerte que eres. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y en ese momento, Daniel supo que ya no quedaban dudas. Molly no era solo una niña a la que habían ayudado. Era parte de una historia más grande, una conexión que se remontaba a mucho tiempo atrás. Era como si Margaret le hablara a través del tiempo, pidiéndole que cuidara de lo que más amaba, y él lo haría. Siempre. Daniel despertó en la oscuridad, unos minutos antes de que sonara su alarma. Era jueves por la mañana, y Molly llevaba casi una semana en casa, una semana que lo había cambiado todo. No solo la rutina del hogar, sino algo fundamental dentro de él. El silencio de la madrugada lo envolvía mientras se levantaba con calma. Este era su ritual. Unos minutos solo en la cocina, haciendo café, organizando sus pensamientos. Pero esa vez, algo lo hizo subir las escaleras. Como cada mañana, subió en silencio para ver si Ava estaba bien. Pero ahora había 2 niñas a las que cuidar. 2 hijas, pensó. Y la palabra no le sonó extraña. La puerta del cuarto de Ava estaba entornada, como siempre. Daniel entreabrió la puerta y sintió que algo profundo se removía en su pecho. Ava y Molly dormían abrazadas en la misma cama. Sus cabellos rubios se extendían sobre la almohada como rayos de sol. Los brazos de Ava envolvían a Molly con un gesto protector e instintivo. Una hermana mayor cuidando de la menor incluso en sueños.
Molly tenía una expresión de paz absoluta en el rostro, algo que Daniel no había visto durante toda esa primera semana. Era el rostro de una niña que, por fin, se sentía segura, protegida, querida. Respiraban al mismo ritmo, sereno, confiado. Dos hermanas que se habían encontrado de la forma más inesperada y que ahora no podían imaginar la vida sin la otra. Daniel se quedó allí varios minutos, observando, sintiendo cómo algo crecía dentro de él. Era más que afecto, más que responsabilidad. Era amor paternal puro y simple. Molly ya no era la niña a la que habían ayudado. Era su hija en todo, menos en el papel. Bajó con esa imagen grabada en la mente, en la cocina. Preparó café con movimientos automáticos, pero su mente seguía enfocada en lo que acababa de ver. Durante toda la semana se había preguntado cuál era el siguiente paso. ¿Qué hacer con Molly? ¿Qué sería lo mejor para ella? Pero ahora, al ver a las dos niñas durmiendo abrazadas, la respuesta parecía cristalina. Molly no estaba siendo ayudada por ellos. Ella se había convertido en parte de ellos. Ya no era una niña a la que acogían temporalmente. Era su hija en todo menos en los documentos. Ya conocía cada rincón de la casa como si hubiera nacido allí. Sabía dónde estaban los platos, en qué cajón estaban los cubiertos, cuál era su cepillo de dientes en el baño. Tenía su lugar en la mesa del desayuno, su lado favorito de la cama, su muñeca preferida entre todas las de Ava. Ya tenía ropa propia, no prestada por su hermana, sino comprada especialmente para ella por Daniel durante la semana. Pero más importante que todo eso, tenía un lugar permanente en el corazón de la familia. Daniel tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria, aunque solo fueran las 6 de la mañana. Dr. Richards, habla Daniel Stevens. Perdón por llamar tan temprano, pero necesito hablarle de algo urgente. Buenos días, Daniel. La voz del abogado sonaba adormilada pero atenta. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero adoptar a una niña. Tiene 5 años. Hubo una pausa significativa al otro lado de la línea. Adopción, Daniel. Es una decisión muy seria y muy compleja. Ya has pasado por los trámites necesarios, servicios sociales, evaluaciones psicológicas, inscripción en las agencias pertinentes. Ha estado conmigo una semana. Es una situación especial. Daniel le contó toda la historia con detalle. Cómo había encontrado a Molly hurgando en la basura. Cómo había llegado a su casa. Cómo se había adaptado perfectamente a la familia. Cómo descubrió que era nieta de Margaret Wilson. Entiendo la situación, dijo el Dr. Richards tras escucharlo atentamente. Es, sin duda, especial. Bueno, hay un procedimiento específico para casos así. Primero, debemos regularizar de inmediato la situación de la niña con los servicios sociales. Luego iniciamos el proceso de adopción como tal. ¿Cuánto tiempo tarda todo el proceso? Depende de varios factores: burocracia, evaluaciones, informes. Normalmente entre 6 meses y 1 año. Pero considerando que la niña ya está perfectamente adaptada al hogar, que tú tienes más que comprobada capacidad financiera y estabilidad emocional, podría ser mucho más rápido. ¿Qué necesito hacer exactamente? Ven a mi oficina esta misma mañana, lo antes posible. Presentaremos todos los documentos de inmediato. Cada día cuenta en estos procesos. ¿Hay riesgo de que me la quiten durante el proceso? Mínimo. El hecho de que esté bien cuidada y claramente feliz juega mucho a tu favor, pero haremos todo oficial rápidamente para evitar problemas. Daniel colgó sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación absoluta. Era la decisión correcta. Lo sabía con cada fibra de su ser. 3 horas después, estaba sentado en la oficina del abogado, firmando una montaña de documentos y respondiendo preguntas detalladas sobre su situación financiera, emocional y familiar. El proceso era complejo, lleno de burocracia y requisitos legales que parecían interminables.
¿Existe alguna posibilidad real de impugnación?, preguntó, preocupado. Bueno, teóricamente cualquier familiar cercano de la niña podría reclamar la custodia, pero por lo que me has contado, no tiene a nadie. Es cierto. Su abuela materna era la única familia que conocía. Ya ha fallecido. No se conoce ningún padre. Entonces no debería haber mayores inconvenientes. Necesitaré que traigas a Molly aquí en unos días para una entrevista formal con una trabajadora social. Es un procedimiento estándar obligatorio. ¿Eso la asustará? No necesariamente, si se le explica bien de antemano. Es importante que entienda que quieres oficializar algo que en la práctica ya existe perfectamente. Y después de esa entrevista, vendrían la evaluación psicológica de todos los involucrados, una inspección del hogar, informes técnicos, pero nada que debiera causar problemas en su caso. Daniel regresó a casa con una carpeta llena de documentos y el corazón cargado de responsabilidad, pero también de esperanza. Estaba solicitando oficialmente ser el padre legal de Molly. En unos meses, si todo salía bien, ella sería legalmente su hija. Al llegar, encontró a las dos niñas en la sala, sentadas en el suelo, dibujando con total concentración. Era increíble cómo Molly se había adaptado completamente a la rutina de la casa en tan solo una semana. Se despertaba naturalmente a la misma hora que Ava, desayunaba emocionada con la familia, jugaba mientras Daniel trabajaba en su oficina, y participaba en todas las actividades como si siempre hubiese sido parte de ellas. «Hola, papi», saludó Ava alegremente sin levantar la vista del dibujo que estaba haciendo. «Hola, chicas. ¿Qué hacen ahí?» «¿Qué hacen ahí?» «Estamos dibujando a nuestra familia», respondió Ava con entusiasmo. «Es para un proyecto escolar». Daniel se acercó, curioso por ver mejor. En el papel, 4 figuras de palitos estaban cuidadosamente dibujadas, tomadas de la mano frente a una casa colorida. Un hombre alto con traje, 2 niñas rubias pequeñas y una figura femenina más alta con un vestido. «¿Y quién es esta figura de aquí?», preguntó Daniel suavemente, señalando al cuarto personaje. «Es mamá», respondió Ava con total naturalidad. «Mi mamá que está en el cielo cuidándonos, y la nueva mamá que Molly tendrá cuando tú te vuelvas a casar». «Toda familia completa necesita una mamá», explicó Molly, mirando a Daniel. Así que Kaosi dibujó a las 2 mamás, la que existió y la que podría existir. Daniel sintió que los ojos se le humedecían de inmediato. Eva había encontrado una forma conmovedora de incluir tanto la memoria de María como la posibilidad de un futuro diferente para Molly. «Es un dibujo muy bonito y muy inteligente», logró decir. «¿Puedo ponerlo en el refrigerador con el otro?», preguntó Molly con esperanza. «Claro que sí». Mientras ella iba a la cocina, Daniel se sentó en el suelo junto a Eva, entre los lápices de colores esparcidos. «Cariño, ¿puedo hablar contigo de algo muy importante?» «Claro, papi. Siempre puedes», respondió ella dejando el lápiz rojo. «¿Cómo te sentirías si Molly se convirtiera en tu hermana de verdad?» «Oficialmente, legalmente». Los ojos de Ava se iluminaron como estrellas. «¿Así como para siempre y con papeles y todo?» «Para siempre, con papel y todo. ¿Vas a adoptarla oficialmente?» Daniel se sorprendió por el conocimiento tan preciso de Ava. «¿Cómo sabes tanto sobre adopción?» «En la escuela. Hay una niña en mi clase que fue adoptada cuando era bebé. Siempre dice lo genial que es tener una familia que la eligió especialmente. Dice que es incluso más especial que las familias normales». «¿Y te gustaría de verdad que adoptara a Molly?» «Mucho, mucho, muchísimo», gritó Ava emocionada. «Así ella nunca estará sola en el mundo. Y yo nunca más estaré sin una hermana de verdad». «¿Estás completamente segura? Sería un cambio muy grande para todos, para siempre». «Papi», dijo Ava con una seriedad que sorprendió a Daniel. «Ella ya es mi hermana en mi corazón. Solo falta el papel oficial que lo diga a todos».
La simplicidad y profundidad de la respuesta de Ava conmovieron a Daniel más que cualquier argumento elaborado. Para ella, Molly ya era una parte completa de la familia. Lo demás era solo una formalidad burocrática. Molly regresó de la cocina y se sentó junto a ellos en la alfombra, percibiendo al instante que algo importante estaba ocurriendo. ¿De qué hablaban?, preguntó con curiosidad. Daniel respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Era hora de tener la conversación más importante de su vida. Molly, ¿sabes exactamente qué es la adopción? Sí, es cuando una nueva familia elige a una niña especial para que sea su hija para siempre. Exactamente. ¿Y cómo te sentirías sinceramente si yo quisiera adoptarte? Molly se quedó completamente quieta, como una estatua. Sus ojos azules se abrieron enormemente y miró de Daniel a Ava, y luego de nuevo a Daniel, procesando las palabras. ¿Adoptarme de verdad? Sí, para hacerte oficialmente y legalmente mi hija y la hermana de Ava. ¿Pero por qué harías eso? Porque ya eres parte de nuestra familia, Molly. Ya vives aquí. Ya tienes tu lugar especial en la mesa. Ya duermes en el cuarto con tu hermana. Ya eres parte de todas nuestras conversaciones y juegos. Solo falta hacerlo oficial en un papel. ¿Eso significa que tendré un papá de verdad? La pregunta salió como un susurro cargado con toda la esperanza que una niña huérfana podía guardar en su corazón. Daniel se arrodilló frente a ella y le tomó las dos pequeñas y cálidas manos. Significa que ya lo tienes. Molly lo miró durante un largo momento que pareció una eternidad, procesando por completo las palabras que acababa de oír. Entonces, grandes lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por el rostro de Molly. ¿De verdad? ¿En serio? De verdad, en serio. ¿Y podré quedarme aquí para siempre hasta que sea grande? Para siempre, hasta que seas grande, y después también. ¿Y tendré el mismo apellido que ustedes? Lo tendrás, Molly Stevens. ¿Y serás mi papá de verdad? No solo el papá de Ava que me deja vivir aquí. Seré tu papá, igual que lo soy de Ava, con el mismo amor. Molly se lanzó a los brazos de Daniel, llorando de pura alegría. Siempre he querido tener un papá, sollozó contra su pecho. Lo he soñado todas las noches. Daniel la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo sus propias lágrimas fluían libremente. Y yo siempre he querido tener dos hijas increíbles como ustedes. Eva se unió espontáneamente al abrazo, formando un círculo apretado de amor, lágrimas felices y promesas de futuro. Ahora somos una familia de verdad y completa, declaró solemnemente. Permanecieron así durante varios minutos, abrazándose, llorando, riendo, soñando con el futuro que les esperaba. ¿Y cómo va a funcionar todo exactamente?, preguntó Molly cuando al fin se calmaron. Bueno, primero tenemos que hablar con algunas personas muy importantes. Trabajadores sociales, psicólogos, jueces. Ellos harán preguntas para asegurarse de que todos queremos esto con el corazón. ¿Y si dicen que no? No lo dirán, respondió Daniel con total convicción. No cuando vean lo perfectamente que encajas en esta familia. ¿Y cuánto tarda todo eso? Unos meses de papeleo y entrevistas, pero estarás aquí con nosotros durante todo el proceso. Y después también, luego recibirás un nuevo certificado de nacimiento con mi apellido. Oficialmente serás Molly Stevens. Molly Stevens, repitió lentamente, sonriendo. Me gusta mucho ese nombre. Y haremos una fiesta enorme, añadió Eva emocionada. ¿Con pastel de chocolate para la fiesta de la nueva familia?, preguntó Molly con esperanza. Con el pastel de chocolate más grande del mundo, prometió solemnemente Daniel. Esa noche, durante la cena, Daniel explicó pacientemente a las niñas cómo sería cada paso del proceso de adopción. Eva hizo millones de preguntas detalladas mientras Molly absorbía todo en silencio respetuoso, todavía procesando la magnitud del cambio que estaba por venir en su vida. Molly,
dijo Daniel a la hora de dormir, arropando a ambas en la cama. ¿Estás completamente segura de que quieres esto? Ser adoptada no es algo que pueda deshacerse fácilmente más adelante. Estoy totalmente segura, respondió sin la menor duda. Siempre he querido pertenecer a una familia de verdad. Siempre has pertenecido aquí desde el primer día que llegaste, pero ahora será oficial para que todos lo sepan. Ahora será oficial. Cuando por fin las niñas se durmieron abrazadas, Daniel se quedó un rato más en la habitación, observando en la oscuridad. En pocas horas había tomado la decisión más importante desde que se casó con María. Iba a adoptar legalmente a Molly. Iba a convertirla oficialmente en su hija. Porque ya era parte de la casa, de su vida, de la familia, en una forma que iba mucho más allá del papeleo. Solo faltaban los documentos. Y pronto, muy pronto. Incluso eso estaría resuelto para siempre. Daniel sonrió en la oscuridad, imaginando el día en que Molly recibiría su nuevo certificado de nacimiento. El día en que una niña huérfana tendría finalmente una familia real, a la que llamar suya, y una familia increíblemente afortunada por haber encontrado justo a la persona que faltaba para estar completa. Llegó el día. Después de 8 meses de papeleo, entrevistas, visitas de servicios sociales y citas en el juzgado, finalmente era el día de la decisión final. Daniel se despertó temprano, incluso antes de que sonara la alarma. A su lado en la cama, Ava y Molly dormían profundamente. Durante todo el proceso de adopción, ambas dormían con él cada vez que estaban nerviosas o ansiosas. Y esta había sido una de esas noches. Observó a las 2 niñas en el silencio de la mañana. Molly ya no era la niña asustada y hambrienta que habían encontrado hurgando en la basura. Su cabello rubio brillaba sano, su piel sonrosada y, lo más importante, sus ojos azules irradiaban una luz constante. La luz de alguien que se sentía amada y protegida. «Papi», susurró Molly, abriendo lentamente los ojos. «¿Ya es hora?» «Todavía no, cariño. Faltan algunas horas». «No dormí bien», admitió. Estaba nerviosa como en Navidad. Es normal estar nerviosa. Es un día muy importante. ¿Y si algo sale mal? Daniel se incorporó en la cama y le acarició el cabello. Nada va a salir mal, Molly. Nada. Ava se despertó estirándose. «¡Hoy es el día!», gritó, saltando de la cama. Hoy Molly se convierte en una Stevens de verdad. 3 horas después, estaban en el juzgado esperando a ser llamados. Molly llevaba su vestido más bonito, azul claro como sus ojos, y sostenía una carpeta con todos los dibujos que había hecho durante los meses de espera. Daniel vestía un traje formal, pero por dentro su corazón latía con fuerza. «Familia Stevens», llamó un empleado. «Somos nosotros», respondió Ava emocionada. En el despacho del juez, todo fue más sencillo de lo que Daniel había imaginado. El juez, un hombre de cabello gris y ojos amables, le hizo a Molly algunas preguntas finales. «¿Estás segura de que quieres ser adoptada por el señor Daniel Stevens?» «Sí, su señoría». «¿Y entiendes que eso significa que él será tu padre para siempre?» «Lo entiendo, y lo deseo de verdad». «¿Por qué?» «Porque me cuida, me protege, me cuenta cuentos». Dudó un momento, y luego continuó con voz firme. «Y porque siento en mi corazón que él es mi verdadero papá». El juez sonrió. «Muy bien. Por la presente declaro que la adopción queda oficialmente finalizada. Molly Wilson es ahora Molly Stevens». Ava gritó de alegría. Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Molly se quedó quieta un momento, como si no pudiera creerlo. «¿Ya está?», preguntó. «¿Ya soy una Stevens?» «Ya eres una Stevens», confirmó el juez, entregándole el nuevo certificado. «Felicitaciones, familia Stevens». De camino a casa, Eva no dejaba de hablar. «Ahora somos hermanas de verdad», gritaba.
con el mismo apellido y todo. Molly sostenía el certificado como si estuviera hecho de oro, leyendo y releyendo su nuevo nombre. Molly Stevens. Papi, dijo en voz baja, ¿puedo llamarte papi ahora? Siempre pudiste, cariño, pero ahora es oficial. Papi, repitió sonriendo. Mi papi. En casa, Daniel había preparado una pequeña sorpresa. En la sala había un pastel de chocolate sencillo con velas de colores y una pancarta que decía: Bienvenida a la familia, Molly Stevens. ¡Qué hermoso!, exclamó Molly, aplaudiendo. Ahora puedes hacer un nuevo dibujo, sugirió Ava para celebrar. Buena idea, hagámoslo juntas. Las dos corrieron a buscar papel y lápices de colores. Daniel las observaba sonriendo. Era increíble cómo se habían convertido en verdaderas hermanas en todos los sentidos. Una hora después, regresaron con un nuevo dibujo. Mira, papi, era similar al primer dibujo que habían hecho juntas, pero ahora había 3 figuras. Un hombre alto en el centro, una niña a cada lado, todos tomados de la mano. Debajo, con letras cuidadas, estaba escrito: Ahora somos familia. ¿Dónde lo ponemos?, preguntó Molly. En la pared de la sala, sugirió Daniel. Con los otros. Fueron a la sala, donde ya había una pequeña galería de dibujos de las niñas en la pared. El primer dibujo, Mejores amigas por siempre, estaba enmarcado en el centro. A su alrededor, otros dibujos contaban la historia de la familia. La casa con 3 personas, los castillos que construyeron juntas, las aventuras imaginarias. Daniel colocó el nuevo dibujo al lado del primero, creando una secuencia visual de su viaje. «¡Quedó perfecto!», dijo Ava. «Es nuestra historia», observó Molly. Toda dibujada. Esa noche, durante la cena, Daniel dio un pequeño discurso. «Quiero que sepan que este es uno de los días más importantes de mi vida. No solo porque se finalizó la adopción, sino porque nuestra familia está oficialmente completa». «¿Puedo dar un discurso yo también?», preguntó Molly. «Por supuesto», se puso de pie, seria y solemne. «Quiero agradecerles por elegirme, por darme un hogar, una hermana, un papá, por hacerme sentir que tengo un lugar en el mundo». Daniel sintió que se les llenaban los ojos de lágrimas otra vez. «Gracias a ti por escogernos también, Molly. Y ahora», añadió Ava dramáticamente, «¡a comer pastel!». Los días siguientes fueron de adaptación a la nueva realidad. Molly practicaba firmando su nuevo nombre, Molly Stevens. Ava la presentaba ante todos como mi hermana de verdad. Daniel se encargaba de los últimos detalles burocráticos de la adopción. Pero fue una tarde de sábado, 2 semanas después, cuando ocurrió el momento que Daniel jamás olvidaría. Estaba en la sala leyendo algunos documentos de trabajo cuando sintió una presencia a su lado. Molly estaba allí, simplemente observándolo. «¿Qué pasa, cariño? ¿Puedo sentarme contigo?». «Claro». Se acomodó en el sofá junto a él, sentada en silencio durante un momento. Daniel notó algo diferente en sus ojos, una emoción profunda, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo importante. «Papi», comenzó en voz baja. «Sí, amor, dime». «¿Sabes?», dudó, y luego continuó con una voz llena de emoción. «Siempre he querido tener un papá». Daniel dejó los papeles y la miró. Siempre, desde que era pequeñita, veía a otros niños con sus papás, y me imaginaba cómo sería tener uno. Cómo sería tener a alguien que me protegiera, que me contara cuentos, que me hiciera sentir segura. ¿Y cómo te lo imaginabas? Soñaba que mi papá sería amable, que me cuidaría, que me haría reír, que me enseñaría cosas importantes en la vida. Daniel sintió que algo se agitaba profundamente en su pecho. Entonces Molly se acercó
y apoyó suavemente la cabeza en su pecho, como un pajarito buscando refugio. Ahora tengo uno. Las palabras eran simples, pero tan llenas de significado que Daniel sintió que el corazón se le iba a desbordar de emoción. La abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo sus propias lágrimas comenzaban a fluir. «Gracias», susurró. «Gracias por dejarme ser tu papá. Gracias por querer ser mi hija». Se quedaron así mucho tiempo, abrazados en el sofá de la sala, padre e hija, unidos no solo por papeles legales, sino por un amor que había crecido día tras día. Cuando por fin se separaron, Daniel miró alrededor del cuarto. En la pared, la pequeña galería de dibujos contaba toda su historia. Comenzaba con «Mejores amigas por siempre». Seguía con castillos y aventuras, y terminaba con «Ahora somos familia». No había lujo en esos dibujos, ni exageración, ni sofisticación. Eran solo garabatos infantiles hechos con lápices de colores baratos. Pero contaban la historia más hermosa que Daniel conocía, la historia de cómo 3 personas solitarias se encontraron y formaron una familia. «Papá», dijo Molly, siguiendo su mirada. «¿Crees que mi abuela puede vernos desde el cielo?» «Creo que sí». «¿Crees que está feliz?» Daniel pensó en Margaret Wilson, la mujer digna que había criado a Molly con tanto amor. Pensó en cuánto orgullo sentiría al ver a su nieta ahora, amada, protegida, parte de una familia real. «Creo que está muy feliz», respondió, «y muy orgullosa de ti, y de nuestra familia». «Y de nuestra familia». En ese momento, Eva apareció en la sala, regresando de jugar en el jardín. «¿De qué hablan?» «De nuestra familia», respondió Molly. «Nuestra familia es la mejor del mundo», declaró Ava, arrojándose al sofá entre ellos. Daniel miró a las 2 niñas, una a cada lado. Eva, su hija biológica, que había encontrado en su hermana adoptiva a la compañera que siempre había querido. Molly, su hija del corazón, que había traído una nueva alegría y una visión distinta de lo que realmente importa en la vida. «Lo es», asintió, «la mejor del mundo». Esa noche, cuando fue a acostarlas, Daniel se detuvo una vez más en la puerta del dormitorio. Eva y Molly conversaban en voz baja en la cama, planeando los juegos del día siguiente. «Molly», dijo Ava, «¿te acuerdas cuando solo eras mi amiga?» «Sí, parece que fue hace mucho tiempo. Ahora eres mi hermana para siempre. Para siempre. Incluso cuando seamos viejas. Incluso cuando tengamos hijos. Y nuestros hijos serán primos. Y les contaremos cómo nos conocimos.